Saludos, saludos, hermanos y amigos de esta comunidad de YouTube, en cualquier parte del mundo que puede estar viéndome y escuchándome. Que el Señor te bendiga y te guarde. Este es su hermano y amigo, el pastor Franklin Rodríguez. Estamos por aquí en esta ocasión para traerle preguntas y respuestas del libro de Apocalipsis. Preguntas y respuestas del libro de Apocalipsis, pero lo haremos a modo de cuestionario. Esto es con el propósito de que usted y también yo podamos seguir, ¿verdad?, aprendiendo más de la palabra del Señor. Así que de inmediato comenzamos con esta sesión de preguntas y respuestas. Comenzamos con la primera pregunta. ¿Qué apóstol recibió la revelación del libro de Apocalipsis? La recibió el apóstol Juan. Eso se encuentra en Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Número 2. ¿Quiénes son los destinatarios de la carta de Apocalipsis? Las 7 iglesias de Asia Menor. Eso también se encuentra en Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Continuamos con la pregunta número 3. Según Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, ¿qué significa la palabra pronto? Significa que cuando comiencen estos sucesos a transcurrir, sucederán rápidamente. Pregunta número 4. ¿Cómo Juan llama a las personas que leen, que oyen y que guardan las palabras de la profecía de Apocalipsis? Juan los llama bienaventurado. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Pregunta número 5. ¿Qué fue lo primero que vio Juan cuando se volvió para ver quién hablaba con él? Esa misma. Vio a 7 candeleros de oro. Apocalipsis capítulo 1, verso 12. Pregunta número 6. ¿Con cuáles letras del alfabeto griego Jesús se identifica? Con el alfa y la omega. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Pregunta 7. ¿Dónde se encontraba Juan cuando recibió la revelación de Apocalipsis? Juan se encontraba en la isla llamada Patmos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Pregunta número 8. ¿Cuáles fueron las 7 iglesias del Apocalipsis? Fueron Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardi, Filadelfia y Laodicea. Apocalipsis capítulo 1, versículo 11. Pregunta número 9. Según Juan, ¿cómo estaba vestido el personaje que era semejante al Hijo del Hombre?
Estaba vestido con una ropa que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Apocalipsis capítulo 1, verso 13. Pregunta número 10. Según Juan, ¿qué descripción tenía el personaje que era semejante al Hijo del Hombre? Su cabeza y sus cabellos eran blancos, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejante al bronce bruñido, su voz como estruendo de muchas aguas. De su boca salía una espada aguda de doble filo, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Apocalipsis capítulo 1, versículo 14 al 16. Pregunta número 11. Según Apocalipsis capítulo 1, versículo 19, ¿qué cosas le mandó a escribir a Juan el personaje que era semejante al Hijo del Hombre? Le dijo que escribiera las cosas que habían visto, las cosas que son y las cosas después de estas. Pregunta número 12. ¿A cuál iglesia va dirigida la primera carta del Apocalipsis? A la iglesia de Éfeso. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Pregunta número 13. ¿Cómo el Señor se le describe a la iglesia de Éfeso? Se le describe como el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Pregunta número 14. ¿Qué reproche el Señor le da a la iglesia de Éfeso? Le reprocha que había dejado su primer amor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Pregunta número 15. ¿Qué consejo el Señor le da a la iglesia de Éfeso? Le dice: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz la primera obra. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Pregunta número 16. ¿Qué advertencia le da el Señor a la iglesia de Éfeso si no se arrepentía? Que quitaría el candelero de su lugar. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Pregunta 17. ¿Qué promesa le hace el Señor a la iglesia de Éfeso? Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Pregunta 18. ¿A cuál iglesia va dirigida la segunda carta del Apocalipsis? A la iglesia de Esmirna. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8.
Pregunta 19. ¿Cómo el Señor se le describe a la iglesia de Esmirna? Se le describe como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Pregunta número 20. ¿A cuál iglesia el Señor le dice que sea fiel hasta la muerte y que Él le daría la corona de la vida? A la iglesia de Esmirna. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Hasta aquí hemos llegado con estas preguntas y respuestas del libro de Apocalipsis, esperando que sea de edificación para su vida. Si usted desea que traigamos también nuestros cuestionarios y preguntas de otros libros de la Biblia, estaremos recibiendo sus sugerencias y así poder aportar un granito de arena para cada uno de ustedes. Si este video es de edificación para su vida, compártanlo, denle like. Así que este fue su hermano y amigo, el pastor Franklin Rodríguez, con preguntas y respuestas del libro de Apocalipsis. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta un próximo video.